Buenas noches a todos. Nuevamente agradezco a Anika por la amable invitación a participar en este webinar que espero sea un gran disfrute para ustedes. Voy a hablarles de la reconstrucción osteocondral biológica de este tipo de lesiones, donde no solamente está comprometido el cartílago, sino en forma importante también el hueso subcondral. Y de la unidad osteocondral quiero hacer énfasis en la placa subcondral, que es la zona donde se divide el cartílago del hueso y que tiene funciones muy importantes como ser la principal estructura de soporte del cartílago, transmitir cargas del cartílago al hueso subcondral y clave en la nutrición de este, ya que está compuesta por hueso laminar que es atravesado por capilares por donde pasan los nutrientes al cartílago. El hueso subcondral es muy importante, es inervado y es probablemente el principal generador de dolor cuando tenemos este tipo de lesiones. Como vemos aquí en su inicio, la imagen en la resonancia de edema óseo, que no es un verdadero edema, ya sabemos por estudios histopatológicos que es más una fractura por insuficiencia del hueso subcondral, la cual puede sanar o puede colapsar con formación de quistes y constituirse en una lesión irreversible que debe ser tratada para evitar una artrosis severa. También se puede dañar el hueso subcondral, se pueden formar estos quistes desde la lesión del cartílago, donde la presión hidrostática empuja el líquido sinovial inflamado, cargado de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, que pueden originar estos quistes. Y esto puede ocurrir si somos muy agresivos en el momento de la reparación del cartílago con la placa subcondral. Es por eso que cuando necesitamos el estímulo de la médula ósea, es preferible hacer nanofracturas donde logramos los dos objetivos. Uno, el paso de las células mesenquimales hacia el defecto. Y dos, un mínimo trauma del hueso subcondral y una consolidación temprana de este. Si tenemos factores externos como mal alineamiento, estos deben ser corregidos para lograr un mejor resultado. ¿Qué opciones entonces tenemos en el tratamiento de las lesiones osteocondrales? Ya sabemos de las microfracturas, que desafortunadamente en las lesiones grandes generan un deterioro muy rápido. A los 2 años ya tenemos problemas con las microfracturas. Otra opción son los SOATs, pero solamente nos sirven en lesiones pequeñas. En lesiones grandes, una opción buena es el aloinjerto osteocondral, que muestra buenos resultados, pero en nuestro medio no es tan fácil la disponibilidad, sobre todo, por ejemplo, cuando nos encontramos con lesiones imprevistas, sorpresa, como dice Beto, en las cuales no tenemos la disponibilidad inmediata de un aloinjerto. Una opción buena que también la literatura nos muestra resultados satisfactorios es el uso de cultivo de condrocitos con injertos óseos que se ponen por vía anterógrada cubriendo el defecto, el llamado sándwich, luego con células dentro de la membrana que se usa para tapar este injerto. Tiene el problema en nuestro medio de ser muy costoso y de requerir una segunda cirugía. Una opción interesante nos la muestra el doctor Alberto Gobi, en la cual por vía anterógrada cubre el defecto con injertos y posteriormente lo cubre con una malla de Hyalofast y BIMAC, mostrando resultados satisfactorios en el corto y mediano plazo. La propuesta que tengo es una reconstrucción osteocondral biológica tanto del hueso subcondral como reconstrucción condral, siendo la del hueso subcondral con la aplicación de injertos óseos por vía retrógrada, de esta forma buscando preservar la importante placa del hueso subcondral.
Se pueden seguir los siguientes pasos, como es: primero, en forma convencional, se prepara el defecto condral, se estabilizan los bordes, se retira la capa calcificada, se hace la lesión contenida, se hacen las nanofracturas y luego, en un segundo paso, la toma de injerto, que puede ser tomado, por ejemplo, de tibia proximal por una incisión pequeña con una trefina, o con aloinjertos, o como en la foto de la derecha, que hay una combinación de auto y aloinjertos. El siguiente paso es una perforación retrógrada, donde, influenciados por las técnicas de subcondroplastia, lo hacemos utilizando una guía simple de cruzado, tanto en tibia, cóndilo, patela, para poder en forma precisa llegar al sitio de la lesión. Ponemos después una trefina, asistidos con la fluoroscopia, para estar seguros que estamos en el sitio donde está la lesión subcondral, y procedemos, a través de esta trefina, la aplicación del injerto óseo, ya sea auto o aloinjerto. Para la reconstrucción condral tenemos varias opciones interesantes. Uno es usar la malla de hialofas cubriendo totalmente el defecto, buscando que esta malla celular adhiera las células provenientes tanto del hueso como la del sinovial, para lograr una reparación del cartílago. O el hialofas, como nos muestra el doctor Gobi, con el BIMAC, reforzando esta reparación, o con PRP, o una opción innovadora que me ha parecido muy interesante, la hemos visto con Beto, que es el uso de la malla de hialofas con fragmentos de cartílago, la cual nos ha gustado mucho y se puede incorporar a la técnica retrógrada que presento. Además, esta opción está avalada por estudios experimentales, estudios in vitro y estudios en animales, donde nos muestra algo muy interesante, que es la viabilidad de los condrocitos. Usando los fragmentos de cartílago se han conseguido viabilidad muy similar a la que se obtiene con cultivo de condrocitos. Además, en la parte clínica encontramos algunos estudios a corto plazo, vamos por este grupo de Suiza, mostrando también resultados satisfactorios. Tenemos este caso, por ejemplo, de reconstrucción condral con fragmentos de cartílago y malos de malla de hialofas. Tomamos el cartílago principalmente, en este caso, de los bordes, lo sacamos con ayuda de la camisa de un shaver, los obtenemos, los picamos y posteriormente los ponemos encima de la malla de hialofas, la cual doblamos e introducimos en la rodilla a través de una media cánula. Posteriormente, con ayuda de un disector de Free, cubrimos totalmente el defecto, ponemos un poco de sellante de fibrina, luego ponemos encima una segunda capa de la malla y sellamos nuevamente con fibrina, para lograr una lesión estable, como vemos acá. ¿Qué beneficios tenemos con esta técnica retrógrada de la aplicación de los injertos para la reconstrucción subcondral? Hay menor morbilidad, preservamos en lo posible la importante placa subcondral, buscando tener una menor probabilidad de formación de osteofitos, alteración de esta interfase importante entre hueso y cartílago, para que no haya formaciones de quistes óseos post cirugía, o que no haya protrusiones, buscando que se disminuya la probabilidad de esto. En la técnica anterógrada, lo que se hace es que se expone la lesión y luego hay necesidad de romper, de fracturar la placa subcondral para poder exponer el defecto óseo. De esta forma, entonces, se ponen los injertos, que luego son cubiertos. Pero al hacer esto, sin preservar la placa subcondral, probablemente tenemos mayor posibilidad de tener osteofitos o de quistes óseos, que los podemos por lo menos disminuir
al hacer la técnica retrógrada. Vemos aquí unos casos. En el cóndilo femoral, una lesión importante, la visualizamos, la preparamos. Luego, por vía retrógrada, utilizando la guía de cruzado, hacemos una perforación de esta. Comprobamos en la articulación que estamos situados en la lesión. Ponemos la trefina. Comprobamos también que estemos en el sitio de la lesión subcondral, teniendo cuidado de no dañar la placa subcondral. Y luego, a través de esta, procedemos a poner, en este caso, autohialo injertos, que los impactamos, teniendo cuidado de no dañar la placa subcondral. Y después de llenar el injerto, ponemos la malla de Hyalofast y la sellamos con un pegante de fibrina, logrando una estabilidad adecuada. En este otro caso, hacemos una reconstrucción en la patela, vemos esta lesión importante, procedemos a prepararla, estabilizar los bordes, remover la capa calcificada, nuevamente con la guía de cruzado, ayudados por ella, hacemos la perforación retrógrada, mirando tanto en la artroscopia como en el fluoroscopio, ponemos la trefina, la avanzamos hasta llegar al sitio de la lesión y procedemos luego, en este caso, a aplicar un halo injerto en forma de pasta, rellenando adecuadamente la lesión subcondral. Exponemos el defecto, secamos la articulación y procedemos a poner la malla cubriendo totalmente el defecto. Se ha preservado la placa subcondral y lo reforzamos con un coágulo de fibrina. Apuntes para llevar entonces a casa. Hay que reconstruir la totalidad de la lesión osteocondral. Tanto el cartílago como el hueso subcondral son importantes de reconstruir. Hay que ver la lesión como un todo. Buscar preservar en lo posible la importante placa subcondral que nos divide el cartílago del hueso, disminuyendo de esta forma la posibilidad de tener complicaciones tipo quistes óseos, osteofitos. Damos entonces la opción de reconstrucción biológica con injertos óseos con esta técnica retrógrada, la malla de Hyalofast y fragmentos de cartílago para obtener una buena reconstrucción. Muchas gracias por su atención. Continúa el doctor Pablo Gerber con la próxima conferencia.